En Relatos de la Historia, hoy, la Operación Carne Picada, uno de los planes estratégicos de inteligencia militar más importantes de la historia. El 30 de abril de 1943, en las costas de Huelva, Punta Umbría, apareció un cadáver de un supuesto general inglés que provocaría uno de los mayores engaños militares de la historia. Pero, ¿qué es lo que pasó? Pongámonos en situación. Nos encontramos inmersos en la Segunda Guerra Mundial, más concretamente a finales de 1942, cuando Alemania dominaba todos los frentes de la guerra y el eje parecía imparable. Los aliados buscaban una forma de no solo detener al eje, sino también de conseguir adentrarse en Europa y comenzar la ofensiva. Para ello, eligieron invadir Italia, que era aliada de Alemania, desde Sicilia, y de este modo forzar al eje a repartir sus fuerzas en un nuevo frente, por si ya tenía pocos. Pero claro, conquistar un territorio no resultaba nada fácil, mucho menos si hablamos de una playa defendida por trincheras, búnkeres, ametralladoras y miles de hombres bien armados. Así que, con tal de conseguir el menor número de bajas posibles, el plan tendría que ser completamente secreto para pillar desprevenido a Hitler y compañía. Los espías de ambos bandos hacían un enorme trabajo de inteligencia militar, por lo que los rumores de la posible invasión no tardaron en llegar al Tercer Reich. Así que los ingleses tenían dos posibilidades, o cancelar el plan o seguir pa'lante con la operación intentando engañar al enemigo. Y así es como nació la Operación Carne Picada, uno de los planes estratégicos de inteligencia militar más sorprendentes de la historia. El capitán de la RAF, Real Fuerza Aérea, Charles Shamley, y el oficial naval, Eugen Montague, fueron los encargados en idear la fantasiosa y complicada idea, engañar al ejército alemán con unos documentos inventados que afirmaban que la invasión aliada sería en Grecia y Cerdeña en vez de en Sicilia. Pero ¿cómo le harían llegar los documentos a los alemanes y, sobre todo, cómo conseguirían que se lo tragara la inteligencia alemana? Es aquí donde comenzó la fantasía. Los oficiales ingleses decidieron que el mejor plan posible sería que los espías alemanes se encontrasen, por accidente, los documentos inventados con toda la información falsa del ataque a Cerdeña y Grecia. Se decidió que la mejor manera de hacer llegar los documentos falsos a los alemanes fuese en un maletín que portase un cadáver de un oficial inglés. Y, sin duda, la mejor ubicación para que encontrasen dicho cadáver sería España, un territorio, entre muchísimas comillas, neutral, con buenas relaciones diplomáticas con Alemania, por lo que había altas probabilidades de que las fuerzas españolas entregasen primero la información a la inteligencia alemana en vez de a la del Reino Unido. Así que, una vez organizado el plan, el siguiente paso fue encontrar el cadáver, tarea extremadamente ardua. El elegido sería el de Grindelwald Michael, un vagabundo de 34 años que había fallecido hacía relativamente poco y cuyos restos dejaron reposando en un congelador desde finales de 1942 hasta abril del año siguiente. Le dieron una identidad, la del comandante William Martin, totalmente inventada, ya que había pasado de ser un vagabundo a un oficial post-mortem. Le crearon deudas bancarias, una novia, documentos oficiales de identidad, vamos, de todo. Pero el documento clave, el que metieron entre el maletín del inventado William Martin, era una carta entre dos altos generales del ejército inglés en la que se podía leer que el ataque de las fuerzas aliadas sería en Grecia. Y no solo eso, incluso se añadía que el ejército inglés trataría de engañar a los alemanes intentando hacerles creer que la invasión sería en Sicilia, objetivo real de las fuerzas armadas inglesas. Los aliados lo tenían todo listo para comenzar el plan, aunque ¿dónde iban a dejar el cadáver del pobre Grindelwald Michael, alias William Martin? En el mar, más concretamente en Punta Umbría, España. Lo soltaron desde un submarino e hicieron que pareciera un accidente aéreo, puesto que era muy frecuente que los generales ingleses realizasen vuelos entre Inglaterra y África, pasando obviamente por encima de España. El 30 de abril, de madrugada, un pescador local encontró flotando el cadáver de nuestro protagonista, y fue entonces cuando comenzó la función. Rápidamente avisó a las autoridades y, aunque hubo algún que otro percance, al final los espías alemanes tuvieron acceso a la documentación que llevaba el cadáver. Las altas esferas de Reich no tardaron en ser informadas por los espías. Eugen Montague, uno de los oficiales que había ideado todo el plan, mandó un mensaje cifrado a Winston Churchill diciendo: «Se han tragado toda la carne picada».
El 17 de agosto, los ejércitos aliados liderados por el general Paddon comenzaron la invasión a Sicilia sin grandes contratiempos ni resistencia, puesto que los italianos y alemanes habían centrado su defensa en Cerdeña y en Grecia. El comandante William Martin sigue enterrado en Huelva, sin saber que fue obligado a ser el protagonista de la mayor operación de inteligencia militar de la historia, o al menos de la más fantasiosa. El plan que peor podía salir fue el que más fácil se podían creer.